Este fue uno de esos videos que se escriben sin las ganas de escribirlo, o al menos deseando que no existiera la necesidad de hacerlo, puesto que debo decirte que desde el lanzamiento de su primera entrega, he sido fan acérrimo de esta saga, razón por la que ver cómo lo que le daba su esencia desapareció es algo difícil de aceptar. Sin embargo, creo que es oportunidad para que te explique las diferencias entre lo que significa perder esencia, lo que es evolucionar y lo que es, por otro lado, tirar por completo todo lo que le daba identidad a una franquicia. Por lo que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada quisiera empezar con un ejemplo, y es que ya en algún momento hice un video explicándote cómo es que Resident Evil sí perdió su esencia, pero eso al mismo tiempo resultó en algo positivo que terminó por revivir la franquicia. Es decir, para antes del estreno de Resident Evil 7, la saga venía bastante inestable y con muchos problemas reconocibles, puesto que si bien el cuarto se volvió el mayor éxito que habían tenido, no supieron cómo seguir esa línea de éxito y fue imposible replicarla, puesto que el quinto se enfocó un poco más en la acción y el sexto ya se encontraba completamente desbalanceado y estaba muy lejos de ser un Resident Evil. Ahora bien, con eso en mente, Capcom tomó dos pendientes: darle al público viejo lo que quiere, remasterizando los clásicos, otorgando un giro fresco, y si bien no podrían ser amados por todos, el conocido survival horror seguía. No obstante, para continuar la historia lo que hicieron fue reinventar la base del juego. En la séptima entrega vimos algo más cercano al terror que ya conocíamos, pero esa sensación de vulnerabilidad por ratos, lo poco que estaba explicado el protagonista y lo ajeno que llegaba a sentirse era algo que no acababa de convencer. Así que fue hasta el 8 donde entendemos que lo clásico volvió reinventado, dándole ese giro que se necesitaba, puesto que tomaron elementos del terror de antaño y lo adaptaron, haciéndonos creer que había vampiros, hombres lobo y los monstruos en el pantano, pero dándole a todo eso una explicación biológica como siempre fue Resident Evil. Te preguntarás, si el video trata de Assassin's Creed, ¿por qué empecé con esto? Bueno, porque era necesario para que entendieras qué es evolucionar aunque la esencia se pierda, pero ahora veremos algo que no fue necesariamente evolucionar, sino solo lo segundo. Creo que todos estamos de acuerdo en que el séptimo título de Resident Evil es indiscutiblemente mejor que el sexto, pero ahora te pregunto, ¿podrías decir lo mismo del Assassin's Creed Origins contra el 4? Es decir, creo que ninguno de quienes hayan jugado ambos juegos podrían dar tal afirmación, al igual que tampoco se podría decir que el Odyssey es mejor que el 2, pero ¿por qué no? Si estos últimos que han salido han tenido gran recepción y son en aspectos técnicos superiores. La razón es porque no hay forma lógica de compararlos. Considero que el culpable indirecto de todo lo que le pasó a la saga fue el tropezado Assassin's Creed Unity, puesto que fue a partir de este que se comenzó a generar el chiste de los bugs en sus juegos, algo bastante deprimente, puesto que si ignoramos las fallas técnicas, mismas que se fueron arreglando conforme llegaban los parches, este juego habría tenido una mejor recepción, puesto que seguía teniendo la línea ya conocida y que encantaba a los fanáticos, acompañado de una trama bastante envolvente. Después de esto, ocurre que Ubisoft quiso remediarlo con el lanzamiento de Syndicate, juego que también estuvo bastante bien y que seguía teniendo la misma línea, pero aún no acababa de resaltar como antes se había hecho. Es decir, los errores técnicos de Unity terminaron por apresurar el lanzamiento de su sucesor, y esto mismo los hizo juegos por debajo de lo esperado. Uno por lo técnico, y otro por lo apresurado con lo que se escribió su historia. Así que era obvio que algo tenían que hacer con la saga. Cuando sale Origins podemos darnos cuenta de algo inmediatamente. Assassin's Creed ya no existe, y con esto me refiero a que no solo su esencia se había esfumado, sino que todo lo que le daba identidad como tal ya no se encontraba ahí. Pero aquí algunos me dirán, ¿qué de malo tiene eso si es para mejorar? Déjame darte otro ejemplo con God of War. El salto que tuvo la saga de la mitología griega a la nórdica se notó en el gameplay, un movimiento demasiado arriesgado, pero que si te das cuenta, lograron mantener lo que hacía God of War ser un God of War, puesto que los combos seguían ahí, aunque se hacían ahora de otra forma, así como los remates a enemigos más grandes estaban, además de que nunca se sintió como un reboot, sino que verdaderamente puede seguir el hilo de todo lo que ha vivido Kratos, solo que ahora la historia se cuenta de una forma un tanto diferente, pero nada más. Todas esas cosas, como la forma tan característica de presentar elementos de la mitología e incluirlos en la historia del personaje, estaban ahí. Ahora bien, para escribir este video quise resumir en un género o sustantivo lo que verdaderamente era Assassin's Creed, y me di cuenta de algo que espero los demás fans de la franquicia puedan confirmar, pero creo que lo que en verdad cautivaba de estos juegos era el falso documental. Es decir, cuando sale el primer Assassin's Creed nos ponen en un periodo y acontecimiento específico de la historia, siendo este las cruzadas. Precisamente la segunda
profunda, tomando personajes históricos e incluyéndolos a la trama. Sin embargo, lo interesante era ver cómo la historia entre comillas transcurría como se supone que tenía que hacerlo, pero debajo y entre líneas iban metiendo los acontecimientos del juego, haciendo precisamente eso, un falso documental donde le daban diferentes razones y detonantes a cada acontecimiento histórico, mecánica que estuvo en el primero y que lució muchísimo en el segundo, teniendo las conspiraciones de los Borgia, y hasta en Unity o Syndicate pudimos seguir viendo la historia con estos toques de fantasía pertenecientes a Assassin's Creed. Ahora bien, ¿qué ocurrió con Odyssey? De entrada, no se nos dice exactamente el año en el que estamos, o al menos no es algo tan importante como lo era en otros juegos, sino que ahora se trata de una época, misma que ya no se siente retratada como un acontecimiento histórico, sino más bien como eso, solo una época y un estilo, casi como una skin para cualquier RPG, donde en estos, por ejemplo, sabemos que algunos pueden ser medievales, otros futuristas y algunos más postapocalípticos, pero repito, estos tiempos pasan a ser temáticas solamente, ya no un acontecimiento en concreto. De Odyssey principalmente tengo la queja de que es el momento en el que perdemos la posibilidad de tener personajes emblemáticos, puesto que el hecho de que tú puedas elegir qué dice, qué piensa y qué quiere realmente termina por dejarnos cascarones vacíos, cuando la saga nos tenía acostumbrados a grandes desarrollos como con Ezio Auditore, una personalidad fuerte con Edward Kenway o los dilemas morales de Shay Cormac, pero no, ahora solo tenemos un avatar. Por otro lado, el sigilo desapareció por completo, puesto que ahora tenemos un sistema de combate que de una vez te digo, me encanta, pero que no tiene nada que ver con Assassin's Creed. Algo muy importante es que ya no hay momentos memorables, o mejor dicho, puedes perdértelos, pues el hecho de que ya no sea una historia lineal permite que la experiencia sea distinta para cada persona, pero el problema es que no está bien hecho. Debo comentar que se nota bastante la influencia que tuvo The Witcher 3 para estos últimos títulos, pero el problema es que en ese juego sí se esforzaron porque todos los finales fueran igual de emocionantes o interesantes, además de que Geralt, pese a que tú puedes elegir las decisiones importantes, su personalidad sí está definida y no queda como un cascarón, sino solamente lo vas ayudando en algunas cuestiones que quedan a juicio, pero no influyes en su identidad. Es por esto que sí, los nuevos Assassin's Creed son RPG admirables, juegos que he disfrutado mucho, pero creo que caen terriblemente en un viejo truco utilizado por muchos otros estudios, que es vender un juego con el puro nombre. A Resident Evil casi le pasaba con el 7, pero lo reparó con el 8. No obstante, a Assassin's Creed parece no importarle que su juego ya no tiene nada de lo que alguna vez fue, y que sí, por ahora podrán estar teniendo grandes recepciones, pero incluso estos mismos tienen errores enormes que tarde o temprano comenzarán a pasar factura. Y no solo me refiero a los que ya te mencioné, sino que, por ejemplo, hacer mapas absurdamente enormes pero vacíos es algo que a cualquiera terminarán aburriendo tarde o temprano, pues puedo dar fe de que en estos títulos pasas más tiempo desplazándote de un lugar a otro que jugando de verdad, e incluso haciendo misiones de relleno que, más que agregar algo a cualquier personaje, terminan entorpeciendo la experiencia. Podemos decir, por ejemplo, que de Assassin's Creed 2 no está representada toda Italia, y que el cambio entre ciudades se limitaba a viajes rápidos, pero esto lo hacían porque no era necesario ver ese trayecto si iba a estar vacío. Pues por ejemplo, en el cuarto, los viajes en barco nunca se sentían monótonos, gracias a que siempre había actividades por ahí, a diferencia de Odyssey, donde puedes pasar varios minutos en un barco sin que pase algo realmente, o cabalgando en caballo sin que pase algo relevante. Por último, así como ya te expliqué que el falso documental era algo vital en la saga, quiero mencionarte que algo que enganchaba de estos juegos era el desarrollo de la historia, y que la acción siempre estuvo en segundo plano. A lo que me refiero es que era muy envolvente ver cómo la conspiración de los Borgia en contra de tu familia se iba descubriendo, así como ver a personalidades importantes de la época realmente colaborar contigo, como los Medici o Maquiavelo, dándole al juego la importancia y la retención en la trama más que en la acción, por lo que ahora se siente bastante raro como Sócrates es un personaje inútil que no hace más que preguntarte tonterías sin un verdadero propósito, incomparable con Da Vinci siendo pieza clave de la historia, además de que, te repito, si antes la acción era lo menos importante, ahora algo que ayuda a que no te aburras es que puedes ir a matar minotauros y cíclopes en vez de que realmente se sienta una trama que te enganche. Este video no tiene la más mínima intención de hablar mal de los nuevos juegos de la saga ni de decir que todo lo de antes era mejor, sino dejar claro que hay veces en que sí, una franquicia puede necesitar un cambio para mejorar, pero incluso cuando este cambio se hace y resulta positivo en números, poco mérito se tiene si esto se consiguió con base en hacer algo que ya nada tiene que ver con lo que la saga representaba, terminando por dedicarse a vender muy buenos juegos de mundo abierto, pero que bien podrían tener el nombre que se te antoje porque lo son todo, menos una Assassin's Creed.
Tras todo lo que te he contado, créeme que me gustaría leer qué es lo que tú piensas acerca de esto en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, sigue tu senda.